Jan Hoffman, como bien dijo el doctor Lizardo Vargas, es jefe de la subdivisión de logística comercial de la División de Tecnología y Logística de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Jan se unió a la UNCTAD en el 2003, fue nombrado jefe de la rama de logística comercial de la organización en el 2016. Él lidera programas de investigación y cooperación técnica en las áreas de transporte internacional, puertos y facilitación del comercio. Jan es coautor y coordinador de la revista anual de la UNCTAD del transporte marítimo e inició los perfiles marítimos, la base de datos de costos de transporte y el índice de conectividad marítima. Anteriormente, Jan pasó por 6 años en la CEPAL en Santiago de Chile, 2 años en la Organización Marítima Internacional, OMI, en Santiago, en Londres y Santiago. Antes de esto ocupó cargos a tiempo parcial como profesor asistente, agente de importación, exportación, marino, traductor, consultor. Durante 8 años también trabajó a tiempo parcial para el negocio familiar Hoffman Shipping, con un buque registrado en St. John's, Antigua y Barbuda. Jan ha estudiado en Alemania, Reino Unido, España y tiene un doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Hamburgo. Su trabajo ha dado lugar a numerosas publicaciones, conferencias, misiones técnicas, bases de datos, boletines electrónicos. Ha estado en 130 países, aprovechando sus estadías para un estudio empírico de peluquerías por varios de ellos, varios países. Tiene 3 hijos, una esposa. ¿Qué más podemos decir de ti, Jan? Con la gran experiencia que tiene Jan Hoffman, bienvenido para el tema. Él está desde Ginebra, ¿no? Tengo entendido, Jan, desde Ginebra dándonos esta conferencia. Bienvenido, Jan, adelante. Pues muchas gracias. Sí, un gusto estar de vuelta a Perú, aunque habría preferido en persona. Sí, sin mucho más de introducción, vamos a hacerlo del share screen y les voy a compartir unas transparencias que he preparado. Ustedes deberían ahora ver algo que dice el título que me han dado. Si solamente alguien puede confirmar que se me oye bien, se me entiende y se ven las láminas. Supongo que sí. Todo perfecto, Jan. Se ve muy bien, se te ve muy bien, se ven las láminas y se escucha también. Adelante. Bien, muchas gracias. Bueno, aquí bajo este título he pensado hablar de 4 temas. Empezando con tendencias, datos a largo plazo, que la UNCTAD observamos, analizamos estos temas del Congreso desde el año 1968, así tenemos realmente mucha historia y podemos observar las grandes tendencias. Voy a compartir algunas de estas. De ahí viene la gran crisis de la pandemia y voy a discutir un poco las causas y qué puede implicar, lo que me lleva entonces al tercer punto, que podría implicar para el futuro, y por último, algunas implicaciones, algunas ideas que deberíamos hacer hacia el futuro viendo estas tendencias. Empezamos con algunas tendencias a largo plazo, como realmente the big picture, ¿no? Viendo atrás y ver qué está pasando en nuestra industria marítima. Hemos podido calcular la distancia promedia que viaja la carga. Y esta ha ido aumentando en las últimas décadas, ¿no? Hay más mineral de hierro de Brasil que va a China y no solamente hacia Europa, o sea, más distancia, más gas de Trinidad que va a Japón en vez de a Estados Unidos, más contenedores, aunque, bueno, según el mercado, pero es interesante ver que la distancia ha ido aumentando. Vemos también que la participación de los países en desarrollo ha ido aumentando, sobre todo en la importación. Aquí tenemos volúmenes, ¿no? Unloaded son toneladas descargadas de importación. Hace 50 años o más se veía que los países del sur exportaban materias primas y importaban bienes manufacturados de alto valor, pero poco volumen. Por eso la vara azul en los años 70 es baja.
poco volumen, alto valor, que aquí no vemos. Hoy en día, los países en desarrollo en su conjunto, que incluye China, están importando carbón, petróleo, soja, mineral de hierro y también participan en la producción globalizada. O sea, realmente un gran cambio en la geografía de comercio. Obviamente, cada uno de estos se puede discutir en más detalle con excepciones, con países, pero la gran tendencia. Vemos también una mejora de la eficiencia, por ejemplo, aquí ilustrado con lo que se gasta en los inventarios. Estos datos aquí son de Estados Unidos, no tengo datos globales, pero la tendencia es global. En los años 80 en Estados Unidos se pagaba más por inventario, o sea, depreciación, seguros, costo de capital, almacenamiento, que en el transporte, la línea azul. Y hoy se paga 2 veces más por el transporte que por el inventario, pero no porque el transporte sea más caro. De hecho, así, big picture, larga tendencia, ha ido más bien bajando. Es más eficiente, menos tiempo en la frontera, mejor facilitación, más entrega justo a tiempo. Tenemos también más puertos en la red global. Otra vez, tendencia largo plazo. Se han agregado poco a poco puertos a la red global de las líneas navieras portacontenedores. Por eso veo como positivo, ¿no? También tenemos un índice de conectividad marítima. La línea negra aquí es el promedio que ha ido aumentando, un índice que refleja cuántos buques, cuántos servicios, cuántas empresas, ¿no? En la misma imagen aquí tenemos unas islas pequeñas. Estas islas sí están como en un círculo vicioso que no se conectan bien, por eso no comercian, y como no comercian no llegan más y mejores buques, ¿no? Pero la tendencia promedio ha ido aumentando. Vemos también ahora con estos datos como el tamaño de los buques ha ido aumentando, y el tamaño de los buques ha aumentado más que el volumen. Con lo cual, matemáticamente, algo tiene que dar, algo tiene que reducirse. Si tenemos, claro, buques cada vez más grandes, con el mismo volumen o volumen algo aumentado, al final caben menos empresas. Algunas se van a la bancarrota, como Hanjin, otros se fusionan, otros salen al mercado. La línea azul es el número de empresas que dan servicios desde y hacia un país, el promedio mundial. Hay algunos países, obviamente, donde ha ido de 2 a 1 o de 3 a 2, un oligopolio a un monopolio. Esos son promedios, the big picture, ¿no? Así, este tema de la concentración, hemos visto como hoy en día los top 20 controlan el 90% de la capacidad, y donde hemos visto aún más aumento es en los top 4, ¿no? MSC, Maersk, COSCO, CMA CGM controlan más de la mitad de la capacidad. Y creo que por estas largas tendencias de consolidación, última imagen, las alianzas. ¿Qué es lo que controlan las empresas miembros de las grandes alianzas? También ha ido aumentando este control de capacidad de las empresas miembros de las alianzas. Ojo, no todos los servicios que esos miembros ofrecen se ofrecen dentro de un consorcio, un servicio en conjunto, ¿no? Allí puede ser misleading, engañando esta imagen, pero igual da una imagen, una impresión de cómo aumenta el poder de 3 grandes alianzas. Bien, eso era mirando 15, 20, hasta 50 años atrás. ¿Qué pasó ahora con la crisis de la pandemia? Aquí les tengo los muy últimos datos de los spot rates, la línea roja, y también lo que pagan los armadores para arrendar sus buques, porque ustedes saben
que la mitad de los buques que dicen Maersk o MSC o CMA CGM no son propiedad de los armadores, son propiedad de un consorcio de dentistas alemanes o de dueños griegos que lo arriendan a las líneas, ¿no? Entonces, fíjense que allí la línea azul ha aumentado aún más que la roja. Y eso para mí es importante porque se han criticado mucho a los armadores por los fletes tan altos. Han hecho unos beneficios gigantescos. En alemán decimos se están ganando una nariz de oro. Y como se están haciendo muy ricos. Y claro, hemos tenido un problema, una crisis de supply chain, congestión, precios muy altos, un impacto de estos fletes tan altos. O sea, cuando la línea roja estaba en el peak, calculamos que los precios mundiales, la inflación aumentó un 1,5%, puntos adicionales, ¿no? En vez de una inflación de 2, sería 3,5, ¿no? Una inflación adicional por este auge de la línea roja. Pero bueno, vemos que ya está bajando y también vemos que otro mercado, el de arrendar buques, ha ido aumentando aún más y ha bajado ahora también. En el mercado de los proveedores de los Maersk, MSC, CMA CGM, COSCO, allí tenemos esta concentración y sin embargo también está bajando ahora el flete. En la línea azul no tenemos esta concentración. Hay muchos más dueños de buques, empresas más pequeñas que no se conocen porque no dan servicio a ti y a mí, al servicio al cliente. Y allí, a pesar de no tener concentración, teníamos incluso un aumento aún más fuerte. Y les doy otros mercados. Les doy el Baltic Dry Index, que son los graneles secos, a la izquierda. A la derecha arriba, gas natural. Abajo a la derecha, el petróleo, ¿no? Sí. Hace 2 años, los petroleros de repente estaban en muy alta demanda. Porque, no sé si se acuerdan, en algún momento el precio del petróleo llegaba a ser negativo. Cuando empezó la crisis de COVID, dejábamos de ir en coche, de volar, de hacer cosas, y la gente ya se necesitaba mucho menos petróleo, y los que tenían petróleo no sabían qué hacer con el petróleo, necesitaban arrendar petroleros, buques, para almacenar. Y ahí, fíjense cómo aumentó el costo de alquilar un petrolero. Otra vez, mi mensaje aquí es que en mercados menos concentrados que el de las líneas navieras, hemos tenido auges, subidas, volatilidad aún más fuerte. Para mí, disculpen, soy economista, me gustan estas curvas de demanda y oferta. La mejor forma de ilustrar lo que pasó es esta gráfica. En el transporte marítimo, sea granel líquido, seco, contenedores, en general la curva de la demanda es muy, lo que llamamos inelástica, muy vertical. Podría haberla dibujado incluso más vertical. Si yo realmente necesito mi iPhone para Navidad, realmente necesito este insumo para mi producción de un equipo médico, cueste lo que cueste. Y el transporte sigue siendo solamente una parte del precio final. Entonces, a corto plazo, estoy dispuesto a pagar lo que sea. Y si necesitamos en algún mercado 20 contenedores o 20 buques, y solamente hay 19, a ver, se sube, es como una subasta, se sube hasta que por fin alguien deja, ya, a este precio ya no puedo. Entonces, ¿qué pasó durante COVID? Pasó primero que, de hecho, la demanda por ciertos bienes, especialmente el
de los contenedores, aumentó. O sea, ¿qué hacemos cuando ya no podemos ir al restaurante, al peluquero, al viajar, al cine? Compramos cosas, y sobre todo los países más ricos que podían permitirse este lujo de imprimir dinero, aumentó la demanda por cosas hechas en China. Por el lado de la oferta de los servicios de transporte marítimo, esta curva se fue a la izquierda, porque había congestión, había demoras en los puertos causadas por el COVID, había un cambio de direcciones, se quedaban contenedores en lugar equivocado, o sea, el tiempo medio que pasaban los portacontenedores en los puertos era 20% más alto al final de la crisis que pre-COVID, 20% más. Y estos buques no los teníamos. Faltaban estos buques. Después estaban esperando, anclados delante de los ángeles. Entonces, la curva de la oferta se fue a la izquierda, porque esta curva de oferta también es muy inelástica cuando llegamos a un máximo de capacidad. Y entonces, este movimiento de las dos curvas lleva a un aumento del flete de A a B. Espero que les haya convencido que este cambio no se explica por situación de mercado, abusos o monopolio. Obviamente, los armadores felices, y sí había situaciones, se podría llamar quizás abusos de sobrecargos, de cobros, de ya no llevar carga de exportación porque quería realmente tener este contenedor vacío rápidamente de vuelta en China. No digo que todo era simpático o que era legítimo. Creo que la mayoría de lo que se hizo era legal, pero igual no necesariamente legítimo. Pero el gran problema de la congestión y de la subida de los fletes se debe a este mecanismo de demanda y oferta, igual que lo habíamos visto ya en otros mercados marítimos en otros años. Bien, ahora, habiendo discutido este tema y habiendo, ojalá, comprendido y ojalá estén de acuerdo conmigo de lo que pasó, ¿cómo vemos el futuro? Y bueno, el futuro no lo tengo, pero yo espero que algunos entre ustedes que me conocen estarían un poco decepcionados de mi sección 1. Dicen, oye, Jan, normalmente tú tienes datos más actualizados. Y sí, vamos a actualizar unos de estos gráficos. Varios, todos. Un año más. No digo que es el gran cambio, pero si vemos, por ejemplo, este gráfico que yo les había cortado, los había engañado, les había mostrado hasta el año 2020 para dar la tendencia de largo plazo, a largo plazo. Bueno, el año pasado bajó esta distancia. No podemos decir que es un cambio de tendencia, realmente no se sabe, pero sí se habla más de nearshoring, de home, de friendshoring, ally-shoring, o sea, de comprar más cerca de la casa. Quizás eso ya sea un indicador que algo de eso quizás se esté dando. También, fíjense que la participación de los países en desarrollo, incluyendo China, ya no ha crecido más, incluso ha bajado un poquito. Acabo de hablar con mis colegas que han generado este gráfico y dicen, mira, de este cambio no podemos deducir un gran cambio de concepto, de tendencia, no. Pero igual encuentro interesante que está año tras año ha aumentado, y ahora, como algunos han imprimido dinero, se ha importado mucho más en el occidente, en otros países hemos tenido lockdowns, los puertos cerrados, bueno, se ve un poco, ¿no? Un reflejo.
Los puertos, eso ya empezó a bajar en el 2019. Y ahí también hemos tenido fluctuaciones en años anteriores, pero ya llevamos ahora 3 años que el número de puertos incluidos en el sistema global de líneas navieras ha ido bajando. Eso es como mala noticia, diría yo. Quiere decir que, bueno, ¿qué quiere decir? No son los blank sailings, no son los de dejar un contenedor, eso es realmente incluir o no un puerto en mi itinerario, en la planificación. No, todavía son más hoy que hace 15 años, pero ya quizás se vea una tendencia, quizás. También el índice de conectividad, que combina varios de estos indicadores, ya no ha ido aumentando. Es el promedio global. Porque, bueno, estos portacontenedores que se han desplazado, que antes daban un servicio, quizás, por ejemplo, ha bajado la conectividad de Mauritius, de Jamaica, de Bahamas, varios países en desarrollo, hubports regionales han perdido conectividad porque los buques se han quitado de allí y se han empleado en servicios este-oeste donde había más dinero. No sé si es un gran cambio que ahora ya no cambia, pero por lo menos ya durante esta crisis ya no ha crecido. Y muy interesante, pienso, también estos datos de Estados Unidos ya no ha ido bajando el tema del inventario, sino ha aumentado. También ha aumentado el gasto en transporte, pero como proporción, como ahora ha aumentado el costo de capital, toda la congestión, la ineficiencia, de repente se pagaba más, mucho más por mantener inventarios. Otra vez, ¿vamos a volver a la trayectoria a largo plazo? No lo sé. Pero el año pasado, con el COVID, vimos un hiccup, una interrupción. ¿Y qué pasa con el tamaño de los buques? De hecho, ya tengo los datos hasta el 4º trimestre, los más recientes. Nunca, desde hace 30 años, hemos tenido un periodo tan largo que no hemos tenido un aumento del tamaño de buques, el tamaño máximo, ¿no?, en el mundo. Eso sí puede tener una relevancia, un impacto sobre el mercado. Durante décadas, año tras año tras año, el tamaño máximo ha aumentado, con lo cual los grandes que se podían permitir construir estos buques, los más grandes, generaban economías de escala para ellos. Ellos podían ofrecer los servicios aún más baratos. ¿Qué hacían con los buques anteriores? No se van a la chatarra. Se devuelven al dueño, o se venden, ¿no? Se devuelven al dentista alemán o al inversor griego. Entonces, durante muchísimos años había una sobreoferta. No sé si se acuerdan, pero durante muchos años los armadores perdieron dinero en promedio por esta tendencia de la sobreoferta, que tiene que ver con este gran ciclo marítimo de aumento de flota y tamaño de buques. Hoy los portacontenedores más grandes que existen tienen un tamaño, orden de magnitud, parecido a los petroleros más grandes y a los graneleros más grandes. Los astilleros, los puertos, los canales de acceso ya están en este nivel. En mi opinión y la de otros, hemos llegado a un punto de deseconomías de escala. O sea, quizás se ahorre dinero en el mar, pero en el puerto, en las conexiones de hinterland, el transporte terrestre, eso no nos gustan los buques tan grandes, porque hay mucho peak demand, ¿cómo se dice? Demanda, todo llega a la vez, ¿no? Yo prefiero un buque con 100 cada día en vez de un buque con 200 cada 2 días, o uno de 400 cada 4 días.
porque ahí tengo que tener los camiones listos. Entonces, quizás hayamos llegado a un momento que sí, que ya no crezcan más los buques, y eso también puede tener un impacto a largo plazo de que ya no tendríamos esta competencia fuerte hacia cada vez más bajos los fletes. Una vez que hemos vuelto a la situación de esta demanda y oferta que mostré. Y bueno, también el tema de la concentración. Durante el COVID, la participación de las empresas de las alianzas no ha aumentado más. Porque de hecho, empresas fuera de las alianzas han entrado en los mercados más beneficiosos, con más profit, y ya no han aumentado. O sea, quizás se haya parado este proceso de concentración. Quizás. Aquí también la participación de los top 4 no ha aumentado más. Una tendencia donde no tengo gráfico, pero que ustedes la conocen, es la integración vertical. Eso sí se ha visto un aumento durante la crisis. Las grandes empresas navieras han invertido en agencias de carga, han invertido en terminales, en líneas, en aviones. Y bueno, esta foto aquí la tomé en Buenos Aires. Yo estoy encima de la grúa de la terminal operada por Dubai Ports. Abajo ven el buque de Hamburg Süd. Enfrente ven la terminal de APM. A mi izquierda no ven a amigo y colega gerente de la terminal de Dubai Ports, que está furioso y deprimido y de mal humor. Porque cuando saqué esta foto hace 4 años y algo, recién Maersk había comprado Hamburg Süd y se pronosticaba que Maersk iba a decir a su nueva hija de ya no ir a la cama con Dubai Ports, sino por favor ir a la terminal de APM. No sé si ustedes conocen esta situación en Callao. Es un desafío este tema de la integración vertical, puede dar ventajas. Sabemos que donde Costco ha invertido, ha aumentado la conectividad en promedio, en Pireos, por ejemplo. O sea, buscar un socio estratégico puede traer servicios adicionales, pero a la vez es un tema de competencia, es un desafío para evitar precios de transferencia, ¿no? ¿Qué cobro yo a mí mismo, ¿no? Y hoy en día, los 2 operadores de terminales más grandes del mundo, eso es recién, ¿no? El año pasado, los operadores más grandes del mundo son los asociados con APM y Costco. Manejan más contenedores que Hutchison o Dubai Ports o otros que son principalmente operadores de puertos. Bien, con eso concluyo un poco perspectivas que todavía no les he dicho el futuro, disculpen, era un poco yendo hacia el futuro, unos cambios de tendencias hacia dónde nos lleva, y concluyo con 3 como recomendaciones, 3 temas que creo son importantes para el futuro, donde algo creo que sí podemos aprender de las tendencias a largo plazo y de lo que pasó durante la pandemia. Primero, facilitación de comercio. Eso es de lo poco que podemos hacer. Eso no salva los grandes problemas de demanda y oferta, pero es lo que puede hacer un país para hacer más fluido y reducir la congestión y dentro de su marco de influencia, sí, mejorar.
Y con mucho orgullo les presento aquí transparencia de mis colegas, amigos que trabajan en la facilitación de comercio en mi branch, que me han dicho hay que felicitar a los amigos de Perú que han avanzado muy bien con nuestro Reform Tracker, con la participación, con los exámenes, con medidas que se han analizado y se han mejorado. O sea, van por un buen camino en temas como ventanilla única, automatización, todas estas reformas. Pero siempre se puede hacer más. Y es de los pocos temas donde un país, un puerto, puede hacer algo. Porque ustedes pueden hacer muy poco sobre los precios en los astilleros en China o sobre la política monetaria en Estados Unidos. Pero aquí sí podríamos hacer algo. Es un primer punto que quería mencionar y subrayar. El segundo es la consolidación, y ahí podríamos hablar horas. 5 recomendaciones. Primero, hay diferentes regímenes, o sea, leyes o regulaciones en Estados Unidos, en la Unión Europea, en China, en Australia, donde lo que se permite o no se permite a los armadores en cuanto a coordinar y las alianzas y los consorcios, y convendría tener eso más coordinado y no tantas diferencias. La UNCTAD no puede imponer ni regular, no estamos en eso, pero sí podemos ofrecer dentro de nuestro marco de reuniones entre gobiernos, facilitar esta colaboración y coordinación. Segundo, cada país, cada regulación tiene realmente que insistir en más transparencia para que los usuarios sepan en qué buque va, cuáles son los itinerarios, cuál es el atraso. Ahí es una cosa que facilita que funcione el mercado, asegurar transparencia. Tercero, capacitación, es lo que hacemos en la UNCTAD, es formación, es fortalecer capacidades humanas, técnicas, tecnológicas, institucionales, trabajar con autoridades portuarias, trabajar con autoridades de competencia. La cuarta, eso de qué hago, a quién le concesiono mi terminal, a un operador vinculado a una gran empresa naviera que me puede traer más servicios, o a uno más independiente, o a uno nacional que me da quizás más opciones. No hay solución fácil, pero conviene analizarlo, comparar, y allí también tratamos de ayudar según la situación de cada país. Y por último, algo que es más fácil en unos países que en otros, la competencia interportuaria, otra vez ahí la facilitación, mercados de transporte terrestre. En Europa, y algunos de ustedes ya me han escuchado decir eso, el puerto más importante para la carga alemana es Rotterdam, en los Países Bajos. El puerto más importante para carga francesa, Amberes en Bélgica. El puerto más importante para carga de Polonia es Hamburgo, en Alemania. El puerto más importante para carga de noruegas es Gothenburg, en Suecia. ¿Y por qué funciona? Porque hay buena facilitación de tránsito, hay un mercado común. Eso para el Callao obviamente es mucho más difícil porque ningún exportador de Lima va a ir en camión hasta un país vecino para exportar hasta allí. Pero bueno, competencia intraportuaria, competencia con otros puertos, lo que se pueda. Entonces, esas son 5 recomendaciones para asegurar la competencia. Repito, no pienso que la gran crisis que hemos visto ahora con la congestión y los fletes tan altos se deba a una falta de competencia. Pero ha habido algunos abusos y para algunos países realmente es un desafío para una isla pequeña, países que no tienen competencia, que estas recomendaciones creo que sí sirven a largo plazo. Y por último, el gran cambio, el gran desafío para la industria es la descarbonización.
Eso es lo que viene. Y ahí otra vez podría hablarles ahora del estudio de impacto que hemos hecho, pero quiero plantar aquí una semilla importante en América Latina. Algunos países de América del Sur, sobre todo, tienen miedo de que una nueva regla en la Organización Marítima Internacional puede conllevar un aumento del costo. De aquí la línea azul a la línea roja, ¿no? O sea, un impuesto, un levy, un cargo sobre el carbón, sobre CO2. Una regulación técnica, una velocidad máxima, cualquier cosa que pueda ayudar a reducir las emisiones, combustible alternativo, implica un aumento del costo. No nos engañemos. No quiere decir que no tengamos que hacerlo, hay que descarbonizar, ¿no? En estos momentos, nuestros colegas están en la COP, la UNCTAD también activa en la COP, tenemos que descarbonizar, tenemos que luchar contra el cambio climático. Pero no hay que engañarse, eso sí implica un cierto aumento del costo del transporte marítimo durante la transición. Y los que quizás se ven más afectados por este aumento de costo, se hacen rogar. No quieren, a ver, ¿cómo puedo atrasarlo? ¿Cómo no? Mi mensaje es, postergar el cambio cuesta más que el cambio. ¿Y por qué? Y ahí viene mi última imagen. Si hemos aprendido algo de esta crisis de los últimos 2 años, es que una falta de capacidad de transporte tiene un impacto grande, muy malo, sobre los fletes, el costo. Entonces, mientras que tengamos incertidumbre, no sabemos cuál va a ser el combustible del futuro, cuál va a ser el precio del CO2, cuál va a ser la nueva regulación en la Organización Marítima Internacional. Mientras todo eso, los armadores, los dueños de buques, esperan un poco más de lo que habrían esperado si todo continuara como siempre. Y eso de esperar, de pedir menos buques nuevos de lo que normalmente habrían pedido, implica que la curva de la oferta, la supply, aquí va a la izquierda. Ahora, este dibujo lo puedo hacer de una u otra forma, pero en la forma que yo lo dibujé, en la parte derecha, el aumento de A a B es mucho mayor, mucho peor que en la imagen izquierda. Y yo sinceramente creo que eso describe correctamente lo que estamos viendo. Un ligero aumento, un precio sobre el carbón, una cierta regulación de la OMI en Londres que incentiva buques más modernos que contaminen menos, que emiten menos, tiene cierto costo. Pero la incertidumbre y eso de esperar, tiene un impacto, en mi opinión, aún más fuerte, peor. Y de aquí a 2050, me temo que lo que hemos visto durante el COVID se puede repetir varias veces y peor si no se hacen las inversiones a tiempo con las regulaciones, quizás con subsidios, quizás con un precio de un levy, un impuesto, una contribución, una medida económica que se cobra a los que todavía usan el combustible malo, viejo, que produce CO2, y este dinero usarlo para invertir en nuevos buques, nueva infraestructura portuaria, nueva generación de energía alternativa. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, la imagen de la derecha, y la imagen de la izquierda hasta se puede suavizar si logramos mover la curva de la roja un poco hacia la derecha con inversiones y subsidios de un sector a otro. En fin, con eso concluyo. Les he presentado unas tendencias del pasado a largo plazo. Les he
tratar de explicar cómo veo yo lo que pasó realmente en los últimos 2 años con la crisis del COVID. He presentado el impacto de esta crisis sobre una serie de largas tendencias y, por último, unas sugerencias, ideas, qué es lo que aprendemos de eso. Es facilitar el comercio, monitorear bien el tema de la competencia y ser suficientemente ambiciosos y realistas y establecer un marco regulatorio multilateral predecible para el cambio energético, para la descarbonización. Con eso concluyo y creo que ahora todavía nos quedan 13 minutos para que me corrijan, que me hagan preguntas o que me contradigan o como quieran. Todo suyo. Muchas gracias, Jan, por la excelente exposición, en verdad. No sé si hay preguntas para Jan Hofmann, de las Naciones Unidas. Mientras algunos se van animando para preguntas, Jan, justo estaba yo comunicándome por WhatsApp mientras escuchaba yo tu exposición, y hay algunas personas que sí me han estado ya formulando preguntas, ¿no? Una de ellas me dice, por ejemplo, me hablaba esta persona de cómo acá en el Perú se había suscitado la situación de la subida de los fletes en el año 2020, ¿no? A raíz de la pandemia. Para que tengas una idea, nosotros acá, por ejemplo, un container de 40 pies de Callao hasta China, por ejemplo, en aquel momento pagábamos $3.000, $3.500 aproximadamente. Obviamente en el 2020-2021 esto subió pues a casi $14.500, una barbaridad total. Y a pesar de ello, los exportadores peruanos asumieron, por supuesto, para seguir haciendo negocios, ¿no? Obviamente también con el transcurso de la pospandemia esto ha ido bajando. Actualmente estamos otra vez en esos mismos niveles. Entonces la duda de algunas personas que han estado escuchando tu exposición iba por el lado de si esta situación de no crecimiento, ¿no? en la capacidad de los buques, que justamente tú has expuesto, va a dar lugar de repente a algo que afecte otra vez esta curva de subida y bajada de fletes. Esa es la primera pregunta que me plantea. Vale, sí. Y tengo que aclarar allí estos dibujos, estas curvas. A corto o a mediano plazo, ahora sí ha habido muchos pedidos de buques nuevos en los astilleros de Corea, Japón, China. O sea, en este momento tenemos un nuevo order book, o pedidos nuevos de portacontenedores casi tan alto o ya tan alto como lo que históricamente era el nivel más alto antes de la crisis financiera. O sea, no quiere decir que nada se está encargando. Pero, y yo diría, el próximo año o de aquí en 2 años, como además tenemos una crisis económica, tenemos inflación, tenemos la guerra en Ucrania, tenemos varios desafíos, temor de una recesión. Entonces, sí, disculpen. Sí. Entonces, me estaban llamando aquí, disculpen una pequeña interrupción, pero ya lo voy a solucionar. En todo caso, queda poco aquí. Entonces, ahora, en el próximo 1 o 2 años, van a bajar los fletes y hay temores de una sobreoferta. Como realmente ahora la demanda va a la izquierda, la oferta otra vez a la derecha y van a bajar. Lo que quería exponer y explicar y expresar mi miedo es realmente de aquí a 2030, 2040, que habrá menos capacidad de lo que tendríamos si la situación fuera 100% clara y predecible. No sé, un poco repetir lo que he dicho antes, pero espero que se haya aclarado. No, es buenísimo lo que tú dices, Jan, porque parece ser que la historia siempre nos ha confirmado de que en épocas de crisis
nacen justamente a veces estas oportunidades, ¿no? Estas oportunidades de bajada de fletes. Y me imagino que también eso va aunado con el tema de la integración vertical, de la que tú también has hablado. Obviamente hay muchas agencias navieras que al ver el mercado medio cerrado en su rubro, optaron por ingresar pues a tema de freight forwarder, incluso hasta agencias de aduana o cosas por el estilo, en el transcurso de toda la cadena de suministro de la logística internacional. Y de repente eso, como tú bien dices, a futuro puede ir creando, a futuro inmediato de repente puede ir creando una baja de precios en la cadena logística internacional. Pero tu miedo para los próximos 20, 30 años es válido. O sea, ¿qué pasará después, no? Es Sí. una muy buena pregunta, ¿no? Acá Fabricio Cáceres también está preguntando en el chat si se está utilizando la blockchain, ¿no? Para efectos de todo este análisis, ¿no? Que tú has estado elaborando, armando. Sí, de hecho tenemos un proyecto de la UNCTAD, trabajamos en el tema automatización aduanera, trabajamos con las líneas de portacontenedores. No me siento yo como experto de blockchain, algo creo que sí he entendido y aprendido, pero de aquí darles una recomendación de una otra solución no me atrevería. Pero sí, se encuentra entre las soluciones que también estamos promoviendo para facilitar el comercio, para reducir costos de transacción, para mejorar seguridad, ¿no? De ciberseguridad. O sea, en general, lo que yo tengo entendido es algo que hay que incluir en las soluciones. Buenísimo, muchas gracias. Acá también hay una pregunta bastante interesante e importante. Está vinculada a Costco, ¿no? El gran agente naviero mundial. Y son como dos preguntas en uno, porque en verdad todo tiene vinculación con Costco. La primera pregunta dice, ¿qué opina de la decisión de la autoridad europea de restringir la compra del puerto de Hamburgo por Costco? Y la otra pregunta que nos interesa mucho más todavía por realidad peruana dice, ¿cómo ve la inversión que Costco ha hecho en Shanghái? Que va a cambiar la ruta, que va a cambiar la ruta troncal, dice, de Asia a América, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Jan? Sí. Sí, mira, justo esta mañana he vuelto de Bilbao, estaba ahí en un congreso. Anteayer visité el puerto de Bilbao, que también está manejado por una empresa mayoritariamente con propiedad de Costco. Y la experiencia en Bilbao es positiva, claramente me lo transmitieron. Hay suficiente competencia, hay alternativas. Bilbao compite con otros puertos en el norte de España, pero compite hasta con Valencia o con Algeciras para el mercado de Madrid. O sea, de allí, si algún usuario no quiere trabajar con Costco, tiene opciones, ¿no? Creo que eso es lo importante. Por otro, yo soy originalmente de Hamburgo. Estuve en Hamburgo hace un mes y justo cuando se tomó la decisión de que al final sí permitirle a Costco de invertir, aunque solamente con 24 y algo por ciento y no con el 33%. Mira, en principio a mí me parece que hay que permitir ese tipo de inversión, hay que buscar el que mejor propone o que da el mejor servicio. También en la UNCTAD sugerimos que debería ser reciprocidad. O sea, los países que invierten en otros países también tienen que permitir que los otros países inviertan en mi país. Perfecto. Un tema que tú lo has mencionado gratamente es el tema de cómo algunos países en Europa aprovechan realmente pues el efecto Unión Europea, ¿no? Tú decías bien Sí. claro, para Polonia, por ejemplo, el mejor puerto es Hamburgo, y un poco jugabas pues con los puertos de un país ayudando al otro país. Y eso inevitablemente será cuando existen acuerdos de integración como el caso de la Unión Europea, algo que en la realidad de Sudamérica todavía no es tan viable, estamos como todavía en un proceso un poquito pues bien desacelerado después de muchos años, ¿no? Sin Sí. embargo, existen algunos acuerdos, por ejemplo, muy particulares, ¿no? Yo sé que tú eres un especialista en transporte marítimo, pero
Me imagino que también estás al tanto de lo que sucede en el sur de Sudamérica con el famoso acuerdo que tiene pues Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, que todo su negocio lo hacen a través de la famosa carretera uruguayana, ¿no? Rodoviaria. Entonces, este tipo de acuerdos, ¿tú crees que facilita realmente la labor de una región latinoamericana bastante compleja? Por cierto, por las diferencias políticas que tenemos y todo lo demás. ¿Cómo avisoras tú el futuro para Sudamérica en este sentido? Sí. Mira, si tuviésemos más tiempo, pero yo también tengo que irme en 3 minutos corriendo, les contaría de mi experiencia cuando trabajé en la CEPAL y canté canciones sobre Arturo Prat en la Escuela Naval en Callao y promovía integración regional en Cono Sur, en Mercosur, y me desinvitaron de unos seminarios por cosas que dije. Yo soy muy en favor de integración, o sea, viendo de Europa, que hemos tenido guerras, idiomas diferentes, a veces me choca la poca integración real que existe en América del Sur, sobre todo, ¿no? Hay más declaraciones y hay más mecanismos formales, pero en la realidad pienso que podría y debería haber más integración, con todas las ventajas que eso conlleva, sobre todo en el tema transporte, ¿no? Si tú tuvieses un acuerdo regional, sea Comunidad Andina, sea ALARI, sea Mercosur, de cabotaje, tú podrías combinar servicios nacionales con regionales, con internacionales. Entonces, un buque con como lo hacen en la Unión Europea. En la Unión Europea, un buque con bandera alemana puede llevar carga de Hamburgo a Bremen, de Le Havre a Marsella, y de ahí continuar hasta Asia. Eso en América del Sur no se puede, porque un buque con bandera peruana no puede llevar carga de San Antonio a Concepción, por ejemplo. Y después por el Cono Sur. Bueno, es un largo tema, pero tengo que pararme aquí. No, es interesantísimo, Ian, lo que tú mencionas acerca del cabotaje. Muchas gracias, en verdad, sabemos que está surgido de tiempo. Sí. Muy amable, en verdad, por aceptarle nuestra invitación. Y las puertas de He la dicho Universidad ya de Lima a los siempre amigos que abiertas. mi presentación la pueden compartir, ahí tienen mi correo electrónico. Con mucho gusto me conecto también por LinkedIn. Yo respondo a mis mensajes, o sea, me envían un mensaje por LinkedIn o de preferencia por email, y yo respondo, no siempre el mismo día, pero sí respondo. Sí podemos con mucho gusto intercambiar más material, ideas, y si en algo me he equivocado o quieren corregir o discutir, también muy abierto a eso. Así es, les agradezco esta oportunidad y les deseo mucha suerte para el resto del Congreso. Muchas gracias. Hay varias preguntas ahí que te vamos a mandar que se han quedado en el tintero. Muy agradecido nuevamente y buenas tardes allá en Suiza. Buenos días, Jan. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.